Buenas y santas, bienvenidos a un nuevo video de Camino Día en Viaje. Hoy nos encontramos en Negra Muerta. Estás en tu casa y te quieres escapar. Con camino de ida vas a viajar. Camino de ida en viaje. Camino de ida, arma tu equipaje. Camino de ida en viaje. Camino de ida, no paga peaje. Bueno, este monolito que vemos aquí, a metros de la ruta 9 nueva, más cerca de la ruta 9 vieja, fue colocado por los familiares, por la esposa, los hijos y demás, de José Alegre Salomón Aliu, que falleció en 1941. Un accidente de tránsito por acá, a esta altura. Entonces, bueno, han decidido los familiares desde entonces colocar este monolito que acá, que bueno, lo recuerda a él. Es bellísimo, acá en el medio de la nada es bellísimo. Bueno, está bravo el calor. Y a lo lejos veo el parador, el antiguo parador de Saladillo. Había una estación de servicio, a la izquierda mía ya hay una escuela, después vamos a ver si llego también. La escuela, lo que quedó, va. Bueno, ahí estamos cerquita. Ya estamos llegando. Bueno, este era el parador Saladillo, como dije. Sería como la vieja estación de servicio, acá cargaban combustible. Ahí veo los baños. A ver. Sí, los baños. A ver, bueno, no queda nada, obviamente son las ruinas. Esta sería la vieja estación de servicio, ya que a unos kilómetros de acá luego hubo una nueva, pero que hoy en día también es ruinas, que es una ruina. El aljibe. Tiene agua, che, el aljibe, ¿qué me contás? Muy bueno. Bueno, qué bueno que el aljibe mantenga agua, calculo dulce. Bueno, en el medio de la nada estamos, pero sería cerquita de por acá para la ruta 9 vieja. Por acá es la antigua ruta 9. Perdón si hablo mal, pero hace mucho. Ahí veo la escuela. Bueno, allá le muestro un poco a lo lejos. Allá estaba el monolito, un poco más para allá. Acá me acerco a la escuela. Ahí está, estoy acercando. Bueno, esta era la escuela 493 de acá de Negra Muerta, donde el profesor dormía acá, por distancias, dormía acá. Bueno, no queda prácticamente nada. Llegaron a estudiar hasta 40 niños, pero bueno, finalmente quedaron solo 5 niños y la directora decidió trasladar la escuela a otro lado. Así que bueno, ahí se vino abajo todo.
Negra Muerta, sí. Miren qué nombre tan peculiar. Negra Muerta, en el medio de aparentemente la nada y no tanto, porque esa es la ruta 9, aunque no lo crean. Bueno, acá la vieja gasolinera, la YPF, miren cómo quedó el cartel. Bah, sería la nueva, la última, ¿no? La más vieja es la que mostré antes, acá unos kilómetros atrás. También quedó la surtidora. Acá está el medidor, miren cómo medía antes a Rosquita, cómo corría. Corría, ¿ven? Tipo bicicleta. Aquí al lado se encuentra lo que era la gomería, que es lo último que llegó a funcionar. Hasta hace no tanto quedó el asiento, que dicen que era un hombre grande y un pibe más joven, que siempre estaba sentado en ese asiento. Él siempre estaba sentado. Dice que vos pasabas por ahí y lo veías sentado ahí. No nos acercamos mucho porque es lleno, recontra lleno de avispas adentro. Bueno, acá hay otra calle que da la vueltita, que saldría, calcula una propiedad más, vamos a ver qué hay. El tanque. Está llenísimo. Pon el stop. Bueno, esto es lo que queda seguramente de la casa donde vivían, calculo los del parador, los del paraje. La familia Galván, creo que fue la última que estuvo aquí. Bueno, aquí se ve muchas madamajuanas. No creo. Bueno, un cajón de Coca-Cola antiguo, que es el que sostenía acá la madera. Para hacer una repisita, miren, ahí está, hay algunas. La damajuana de vino y la damajuana de agua. Se suele usar para agua, bueno. Cajón antiguo, la parrilla, ya hay otro cajón de Coca-Cola. Bueno, todo va quedando en ruinas, ya, lamentablemente. Miren, la parte del horno abajo de la salida. El barril del Chavo del 8. Gigante, bueno, las chapas del techo que ya están sostenidas solamente por ese alambre. En cuanto se parta ese cabio, ese tirante, chao, vuela la chapa a la miércoles. Bueno, alguna cosa de herramientas que le ha quedado. Aquí lo loco es que quedó la puerta de reja, increíblemente. Quedó la silla, más cajones. Y hay una virgencita. Esto último está más cuidado. Por lo que pude saber, ahí está el paraje que digo. Esta sería la casa de los Galván, supongo. Y hasta hace no tanto seguían acá, yendo y viniendo, pero ya están muy grandes y se fueron acá a una localidad cercana donde viven porque, bueno, ya estaban muy grandes para mantener esto muy difícil, pobre gente, y laburaron muchos años. A ver si desde acá se puede ver algo para adentro. Es como que los restos de una heladera la usaron para tapar tipo reja. Está bien, acá está el pozo ciego. Los caños están bastante nuevos de ese pozo ciego. Y bueno, vamos a ver el paraje. Quedó una bolsa de cemento, estaban seguro que querían hacer alguna obra. El nombre de Negra Muerta viene, mirá, ¿por qué ese nombre? Me encanta el nombre. Es que medio terco, terminamos llegando acá medio por una terquedad mía porque el nombre me fascina. Bueno, quedó la mesa hermosa. Nada, dicen que, no sé en qué época, muchos años atrás, una esclava japonesa, negra ella, al escapar desde Córdoba, empezó a huir de otro lugar a otro lugar hasta que llegó acá. Y bueno, acá mismo dicen que falleció, no acá justamente, sino acá aproximadamente unos 300 metros. Cajón de leche, cajón de botella, esto de alambre de antes, cierro. Techos de hierro del 4 y del 6, están buenos. Ahí les muestro, miren, esa es la capillita, ahora vamos a acercarnos. Les comento que la capillita, cuando se cumple cierta fecha de aniversario de esto, por alguna ocasión X, se abre la capillita. Sí, se abre. Bueno, vamos por acá.
cortamos, les mostramos el paraje desde adelante, el que comentaba de la familia Galván. Es increíble esto. Bueno, miren, las ventanas están bien. Comedor El Oasis, así se llamaba el paraje. Comedor El Oasis. Duracell. Bueno, están las mesas, hay sillas. Miren qué tristeza. Quedan las mesas. Qué hermosura. Las mesas, las sillas. No sé si acá no hay un pool. Sí, hay un pool. Ahí a tu derecha hay un pool. Girando para allá. Y allá se ve lo que es la capilla, que es la que les comento que... Hay una ventanita, vamos a ver si podemos filmar algo desde ahí. La que les comento que desde... en ocasiones se abre. Bueno, no sé, hay algunas cosas de mantenimiento. Allá hay unos fósforos con algo que prende una virgen, para prender velitas a la virgen. Bueno, no está mal. Yo estoy del otro Ventiluz. Vamos a cerrar como corresponde. Hola, Camino de Día en Viaje, suscríbete al canal. Camino de Día en Viaje, suscríbete al canal, que es un nuevo canal. Ya me dieron de baja 3 veces. Por favor. Bueno, acá está el cartelito del cementerio de Negra Muerta. Bueno, de las pocas familias. Algunas, como ven, están muy bien cuidadas y otras un poco más dejadas, pero es por un tema lógico, que ya no quedan familiares en la zona como para venir a cuidar. Esto lo cuidan entre los vecinos, ¿eh? No es un cementerio municipal ni un cementerio privado. Lo hicieron entre los vecinos, gracias a la familia Vaca. La familia Vaca es quien donó estas tierras para que se pueda realizar este cementerio. Bueno, como decía, estas tierras fueron donadas por la familia Vaca. Bueno, hoy en día está cerrado, por suerte, debe ser para cualquier acto de vandalismo. Los mismos animales pueden venir a... pero bueno, se abre, se cierra desde acá. Con permisito, dijo Monchito. Esto, más que nada, para los familiares que están lejos, puedan ver cómo hoy en día están los cementerios donde descansan los restos de sus familiares, ¿sí? De sus seres queridos. Distintivo, ¿eh? Hay lindos, hay lindos. Esto parece que han sido de niños o de bebé. Ah, de bebé, sí. Quedaron los cajoncitos.
Bueno, muestro un poquito más y ya nos vamos despidiendo, ¿sí? Gracias por quedarte casi hasta el final, ya falta poquito. Amigos, amigas, los invito a suscribirse al canal Camino de Ida en Viaje. Nos estamos viendo próximamente. Gracias aquí a Negra Muerta por recibirme, tanto el cementerio como todas las ruinas de lo que queda. Hermoso lugar, uno de los lugares que quería estar y pude conocer finalmente. Este es Ojo del Agua, Santiago del Estero, Negra Muerta. Ojo porque hay varios Negra Muerta y se pueden confundir. Un abrazo grande, nos estamos viendo en breve. Camino de Ida en Viaje.